Frenético, vibrante, con mucho ritmo de comienzo a fin. Así ha sido el clásico que nos han regalado en Avellaneda Independiente y River. Había una polémica instalada respecto de lo que podía llegar a pasar, especialmente con el arbitraje, no por Araza en particular, sino por lo que venía de la calentura en Tevez y en todo Independiente del último partido frente a Barracas, en el que el propio técnico del Rojo dijo que para él lo habían perjudicado, que Independiente lo habían robado. Estas fueron palabras del propio Tevez, sostenido luego con un duelo dialéctico, redes sociales mediante con Pablo Tobillino, dirigente del fútbol argentino, y en ese escenario hasta incluso amagando con dar un paso al costado Carlos Tevez, si es que a su entender su presencia en la función podía llegar a perjudicar a Independiente. El presidente de Independiente salió a respaldarlo a Tevez un poco como una muestra de tranquilidad de cara a lo que iba a ser la previa de este partido, sabiendo que además enfrente estaba ni más ni menos que River, con un historial favorable, con todo lo que de por sí ya atrae River cuando es el rival con el que tiene que medirse Independiente, con su potencial, con su presupuesto alto, con un plantel superior, con la jerarquía que tiene el conjunto de Martín de Michelis. Y con un detalle no menor, el resultado, con victoria para cualquiera de los dos, lo iba a poner por encima en la tabla de posiciones de este grupo. Terminó siendo empate, y por lo menos hasta que jueguen Instituto y Argentinos sus respectivos partidos, ambos son líderes compartiendo la zona de liderazgo, pero claro, hay que ver cuando concluya esta jornada qué va a terminar pasando con River y con Independiente. Explicado esto en la previa y hasta anticipándoles el final, ¿qué pasó en el medio? Para analizar cuestiones del juego, desde la planificación de ambos entrenadores y por supuesto las polémicas que volvieron a ser parte de un partido que lo tuvo Independiente como protagonista. En el juego, en el balance, mejor el rojo. Uno dice, River tiene más que Independiente, desde el potencial, desde la jerarquía individual, desde la calidad de los futbolistas. Sin embargo, si tuviéramos que trazar una división del partido, en varios momentos nos vamos a encontrar que el dominio por iniciativa, por saber cómo anular al adversario, por haber llegado en mayor cantidad de veces con peligro, porque anímicamente, incluso psicológicamente, fueron más las veces en las que Independiente estuvo por encima de River, reitero, en lo que a juego se refiere. Después está la efectividad, está la contundencia, está el golpear en los momentos indicados del partido, especialmente cuando uno de los equipos cuenta con las posibilidades como para poder llevarlo a la práctica. Ahí es donde River quizás supo aprovechar, supo capitalizar alguna ventaja que se le presentó, y fue, claro está, mediante su delantero estrella, mediante el goleador que tiene el campeonato argentino, Miguel Borja. Hasta ese minuto 23, que es cuando River saca la ventaja, Independiente era el que había establecido una planificación llevada a la práctica que le permitía, sin lastimarlo a River, mostrar que tenía argumentos futbolísticos como para poder llevarlo a la práctica. Controlado el adversario, con un Ábalos y con Jiménez que permanentemente rotaban sus posiciones, incomodando a los centrales de River, que no pudieron jugar en ningún momento el partido con la soltura y con la eficacia con la que lo suelen hacer. Casi que no pasaron al ataque los laterales, ni por un lado Herrera, ni por el otro Enzo Díaz, preocupados por lo que Independiente podía lograr en ataque, aún sin tener un enlace, pero sí a dos centrodelanteros que se las ingeniaron permanentemente con sus movimientos, con sus rotaciones, entrando y saliendo del área para hacer una señal de peligro y de alarma permanente para los defensores de River, que no encontraban nunca las marcas, porque además no había persecuciones individuales, y porque Ábalos, que hoy por fin iba a encontrar ese gol tan esperado desde que se puso la casaca de Independiente, tuvo realmente una destacada actuación. Pero les decía, minuto 23. River apenas había amagado con un par de conexiones entre sus creativos Echeverri, Ezequiel Barco y Nacho Fernández, pero quedando lejos siempre de ellos el colombiano Borja. Hasta que una de las veces en la que los tres creativos coincidieron participando de una acción que empezó por la izquierda y terminó por la derecha, con Borja recibiendo con tiempo, con una distancia lógica en cuanto al espacio para poder maniobrar que le otorgaba en ese caso Sporle. Borja recibió, enganchó de derecha,
esperó el momento indicado para sacar el remate de zurda, que no pudo en primera instancia, pero sí después de un segundo toque con algo de fortuna, porque el disparo no era tan potente, no llevaba tan buena dirección, pero sufrió un desvío en otro colombiano, en Aguilar, en el camino hacia el arco. Esto hizo que la reacción y la actuación posterior del arquero Rey no fuera suficiente para evitar que ese remate del atacante colombiano se transformara tras el desvío en el 1-0. 23 minutos del primer tiempo. Habiendo hecho realmente poco, muy poco River, sacaba ventaja porque, justamente por eso, por la jerarquía de su centro atacante, del goleador del campeonato, y porque River no suele perdonar. Aún siendo superado por su adversario, puede ponerse en ventaja en el partido, tal como estaba sucediendo. Tardó unos minutos Independiente en reaccionar, en acomodarse otra vez al partido, en asimilar el golpe. Y afortunadamente para el rojo y para los de Carlos Tevez y para todo el público que estaba aguardando el empate y especialmente el gol de Ábalos, apareció el del atacante paraguayo. Con una de las tantas veces que pasó, con mucho criterio, con mucha decisión y con profundidad. Isla, de buen partido, especialmente el primer tiempo del chileno, yendo a buscar un buen pase en descarga hacia el sector derecho, después que pivotara uno de los delanteros, tocando de espalda y de primero para que pasara al lateral, sin una buena persecución por ese lado, ni de Barco, ni de ninguno de los mediocampistas de River, alguno de los contenciones. Tampoco pudo quedar por ese sector Díaz porque se había cerrado. Isla llegó vacío, llegó habilitado, tras el control y una leve conducción, metió el pase horizontal para que Ábalos, a la carrera, de primera y de derecha, lograra, insisto, el tan ansiado, el tan esperado gol con la camiseta de Independiente, el primero suyo, con esta casaca para anotar el empate, cuando todavía al partido le faltaban 7 minutos para el cierre de esa primera mitad. La realidad es que el empate le quedaba bien, era algo mucho más lógico, mucho más justo, porque, reitero, desde el juego, sin ser abrumadora la superioridad, Independiente había sido más que River. Punto y aparte con el empate y el descanso, sin cambios para jugar el segundo tiempo, y tal vez allí se vio lo mejor de River, que fue el comienzo del segundo periodo, con otra decisión, plantándose más adelante, dándose cuenta de que si lo presionaba Independiente en su zona defensiva, podía llegar a encontrar réditos, dividendos y transformarlos, claro está, en oportunidades claras para sacar ventaja en el partido otra vez. No pudo, ni con Borja, que extrañamente en una acción en la que podía haber continuado rematado, optó por un pase equivocado. Y ya después con Solari en la cancha, porque claro, cuando De Micheli se dio cuenta que River encontraba ciertas facilidades metiendo la pelota en diagonal a las espaldas de los centrales o de los laterales, evidentemente una de las soluciones era Solari, que estaba en el banco, porque es un especialista en esto de partir desde atrás para ir a buscar en diagonal por detrás de los defensores y luego definir. Entró Solari, contó con algunas oportunidades, pero la realidad es que no definió bien, o no resolvió siempre bien, porque cuando debía buscar el pase, remató. Cuando debía buscar la gambeta larga, terminaba perdiendo. Y en una incluso en la que lo intentó, ya más cerca del cierre del partido, en esa no había sido una mala decisión, tocando por un costado y yendo a buscar por el otro, recibió la falta de Marcone que derivó en su segunda tarjeta amarilla y por lo tanto en la expulsión. ¿Pero qué pasó antes? Mientras River había decidido jugar el partido más adelante y promovió algunas situaciones como para ponerse en ventaja, cuando se reacomodó en el partido Independiente con los cambios realizados, dejando atrás el 5-3-2, implantando por momentos un 4-3-3 y un 4-2-3-1, ya sin Mancuello y con Luna en la cancha, y con Martínez, ya sin Jiménez, pero con Ábalos rodeado por los mediocampistas ofensivos, empezó a encontrar oportunidades para llegar otra vez a posición de gol. Y llegaron las polémicas. Una de ellas con un gol anulado que a nosotros durante la transmisión realmente nos causó muchas dudas en cuanto a lo reglamentario. ¿Qué sucedió? Rechazó la defensa de River. Independiente vuelve a meter la pelota por arriba. Dos jugadores independientes que estaban saliendo se encontraban adelantados. Sin embargo, hay un jugador de River que salta a Pablo Díaz para intentar despejar, cabecea, pero la pelota en lugar de ir hacia adelante va hacia atrás, habilitando a cualquiera de los jugadores independientes que ya eran en una segunda jugada los que quedaban en posición apta para definir. Uno de ellos Costa, que es el que termina concretando. ¿Qué ocurrió? Advertidos desde el VAR, se revisa la acción y notan que Jiménez interfería sobre Pablo Díaz cuando este saltaba para cabecear y era el que eventualmente con su cabezazo habilitaba a los jugadores independientes que estaban en posición prohibida antes de la concreción.
Por consiguiente, más allá de la duda, despejada, claro está, luego por esta situación que pudimos volver a analizar, bien anulado el gol. Hubo otra acción polémica en la que vuelve a meter la pelota en el área Independiente, Ábalos se acomoda y en el momento en el que va a definir hay un toque desde atrás por parte de González Pires. Vimos la jugada una y otra vez y acá quiero ser claro con lo que vamos a explicar. Más allá de que parezca que uno no se la va a jugar, muchas veces los árbitros hablan de jugadas grises desde lo reglamentario. ¿Qué quiero decir con esto? A entender de Araza y de quienes estaban secundándolo o ayudándolo desde el VAR, capitaneado allí por Novelli, no era jugada de falta, no era jugada de penal. Viendo la acción, hay un contacto de González Pires que no llega a tocar la pelota. Sí que lo toca Ábalos justo antes de que este se perfile para definir. No todo contacto en el fútbol, amigos, significa falta. Ahora bien, y esto es lo que quiero decirles, si alguien, o en este caso el árbitro, hubiera juzgado que ese contacto debía entenderse como falta y sancionaba el penal, no había motivo para discusión. Si me preguntan a mí, habiendo visto la jugada una y otra vez, no me parece que el contacto haya sido suficiente para provocar la caída de Ábalos y por consiguiente en esta coincido con Araza y con Novelli que juzgaron que ese contacto no era sinónimo de falta y que por consiguiente no debía haberse sancionado penal tal como terminó sucediendo. Lo curioso es que la jugada en su continuidad tuvo un contraataque de River que culminó con un remate cruzado, otra vez de Solari, cuando parecía que la mejor opción era el pase para los que llegaban por el medio y el delantero de River había probado y encontrado a Rey en su remate al arco. En definitiva, un partido que tuvo ratos de buen juego, que en la totalidad, desde lo estético, desde lo que podemos llamar bien jugado, no lo fue tanto, pero sí que fue entretenido, que fue dinámico, que por momentos tuvo un ida y vuelta realmente frenético, que lo tuvo Independiente, que lo encontró River poniéndose en ventaja, que lo pudo haber ampliado, o que mejor dicho pudo haberse puesto en ventaja otra vez en el segundo tiempo y ahí apareció Rey, y al mismo tiempo Independiente se topó con Armani, o con algunas jugadas polémicas, o con algunas fallas en las resoluciones de las jugadas. Todo esto, más las discusiones y los enojos, terminaron dándole vida a este empate en Avellaneda, que por ahora, hasta que se jueguen los partidos de Argentinos e Instituto, los ha dejado a los dos como líderes en su zona. Empate final en Avellaneda, en uno de los clásicos de esta fecha, Independiente 1, River 1.